Jóvenes, buenas noches. Jóvenes. Buenas noches. Bueno, ahora sí, estamos todos. Cierren la puerta. Bueno, entonces, me contaba un compañero que había una situación de estas, que se encontraba una ecuación diferencial de este estilo, por ejemplo, de y de x, perdón, de x igual a 3x 2y, supongamos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de estas ecuaciones diferenciales? Sobre todo las que vamos a ver y vamos a solucionar en este curso, porque para eso existe el curso de ecuaciones diferenciales como tal. Y ahí sí van a ver todas las formas de las ecuaciones y los sistemas de solucionarlos. ¿Sí? Ahí es donde le van a chequear usted una de las aplicaciones de la integral, si aprendiste a integrar, ¿cierto? Y a derivar, por ahí derecho. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Es separar las variables. ¿Cómo se separan las variables? Se separan las variables. Entonces, todo lo que tiene y a un lado y lo que tiene de x al otro lado. Entonces, esta y que hay aquí la ponemos a dividir. Y este de x lo pasamos ahí a multiplicar a x al cuadrado, ¿cierto? Entonces, fíjate, todo lo que tiene y está en un lado y lo que tiene de x está en el otro lado. Es decir, lo que tiene la variable x a un lado, la variable y en el otro. ¿Sí? ¿Qué sigue entonces? Simplemente tú integras a ambos lados de y sobre y igual a la integral de 3x2 de x. ¿Sí? La integral a este lado, ¿cuánto da esta integral? Logaritmo natural de y. Supuestamente, ojo pues, que no lo voy a hacer sino esta vez, ya de resto vamos a asumir la constante siempre al final. Aquí supuestamente saldría una constante, ¿cierto? La integración. Y aquí la integral de esta sería entonces x a la 3 por 3 sobre 3, ¿cierto? Más la constante 2. Entonces, ¿qué pasa? Aquí queda logaritmo natural de y es igual. Este 3 se cancela. Entonces queda x a la 3, queda más c2 y esta c1 lo pasamos para acá, c1. Entonces, si tú renombras, si tú renombras este grupo de constantes como una c general, entonces, ¿cómo te queda la solución? La solución entonces te queda logaritmo natural de y va a ser igual a x a la 3 más c. ¿Sí? Pero yo despejar o sea, elevar ambos al exponencial. Ahora sí, ya lo que sigue es tratar de despejar la variable y o la variable x, la que quede más cómoda. Porque igual te va a tocar modelar una variable con respecto a la otra, ¿cierto? Entonces ahí ya viene la matemática operativa a hacer su labor. Necesitamos dejar y sola. Entonces sacas Euler a ambos lados. ¿Sí? Esto es igual a e a la x a la 3 más c. Entonces, el teorema, no sé si lo repasamos la clase pasada, la propiedad era como memotécnicamente eliminar la e con el logaritmo. Entonces quedaría y. Como esto es una suma, entonces quedaría e a la 3 por e a la c. Es decir, fíjate que si tú pones la misma base que es la e, ¿qué le haces a los exponentes? ¿Se suman o no? Entonces quedaría x a la 3 más c, que es lo que tenemos aquí. Ahora, si renombras nuevamente y llamamos esto a, por ejemplo, entonces ¿qué te queda? Y igual a que multiplica a e a la x a la 3. Ahí ya estaría, entonces, ¿sí? Entonces el compañero preguntaba ahora, ¿qué pasaba con esta constante? Con la constante C1, con la constante C2, ¿sí? Desde aquí en adelante solucionamos, a no ser que sea de segundo orden. Cuando es de segundo orden, si salen dos constantes, y esas dos constantes son distintas, esas dos constantes son dos constantes que se van a determinar. Enseguida miramos cómo se soluciona uno de segundo orden. Entonces,
Otro ejemplo, para que vean cómo funciona. ¿Puedo cambiar de hoja? Otro ejemplo entonces. Uno de los que tenemos aquí, en el texto. ¿No traíste el libro? Ese libro que ya Que voy a tomar el ejercicio. Ese es el capítulo, pero en diciembre. Ese es el capítulo. Por ejemplo, este. Sí. De Y Los ejercicios del final. de X igual a X que multiplica a la raíz de X a la 2 más 1. Dice, si Y es menos 3, ¿cuándo? X es 0. ¿Alguien estuvo trabajando ese ejercicio de pronto? Sí. ¿Cómo lo solucionaron? ¿Cuál fue la estrategia? ¿Cómo lo solucionaron? Con sustitución. ¿Con mucho cuidado o qué? Sí. Listo. Entonces, una de las ideas es separe variables. Entonces aquí es fácil. ¿Por qué? Porque ya tenemos de Y va a ser igual a X raíz de X a la 2 más 1, todo por dx, ¿o no? Quedaron las variables separadas. Luego integras, queda la integral aquí de Y, la integral de X raíz de X2 más 1 de X, ¿cierto? ¿Cuánto da esta integral? Y. Supuestamente más la constante C1, pero recuerda que la vamos a poner al final siempre. Ahora, ¿cómo hacer esta integral? Sustitución. Cambio de variable. Te hace U, ¿quién? X a la 2 más X a la 2 más 1. ¿Por qué? Porque ¿Por la qué se derivada es 2. Porque la derivada de eso, 2x de x, y esta x ya figura ahí, ¿cierto? Entonces, quedaría du sobre 2x va a ser de x, que al reemplazar toda esa información allí, si tú reemplazas toda esta información en la integral, entonces ¿qué te queda? La integral de x raíz de u, ¿sí? Por el tal de x, pero es que de x es de u sobre 2x. Entonces aquí donde estas se cancelan y queda un medio, ¿sí? Porque está en el denominador. La integral de la raíz de u, todo por de u. ¿Cuánto da esa integral? ¿Cómo se hace? Sería igual a un medio. Entonces sería, exacto, un medio que multiplica igual a un medio, entonces súmele 1, igual a 3 medios, ¿o no? Sí. Por 2 tercios más C. ¿Sí? Entonces, conclusión. Y, que es la integral de este lado, ¿cierto? ¿Están observando? Va a ser igual, entonces a que este 2 se cancela con este, ¿cierto? Entonces, ¿qué te queda? Un tercio de u a la 3 medios más C. Lo que equivale a decir que y es igual entonces a un tercio de ¿qué? De u. Es x a la 2 más 1 a la 3 medios más C. Ahí está. Pero ya terminó. Ya No, terminó. Como nos dieron las condiciones iniciales, despejamos Eso. Entonces esta se llama una solución general
de la ecuación. ¿Por qué general? Porque esta constante C puede tomar muchísimos valores, ¿cierto? Entonces, cada valor que tome es una familia solución de la ecuación. ¿Sí? Por cada valor de la C es una solución. ¿Sí? Entonces, como nos dieron las condiciones iniciales, ¿qué condiciones iniciales? Nos dicen que y vale menos 3 cuando x es 0. Entonces, lo que hacemos es reemplazar esas condiciones iniciales, ¿cierto? Menos Para calcular la constante C. menos 3. Para calcular C. Se tiene que y es 0, y es menos 3 cuando x es 0. Así perdón, y no, menos 3, ¿sí o no? Sí. Es igual a un tercio. Un tercio de 0 al cuadrado 0 cuadrado. Sí. más 1 a la 3 medios más c. Conclusión que a menos 3 va a ser igual a un tercio, ¿cierto? Aquí quedaría 1 a la 1 tercio. ¿Cuánto da? Tercio. Más c. ¿Está bien? Ahora, este 3, este 1 tercio, ¿qué está haciendo? Está sumando. ¿Cómo pasa a este lado? Restando. Restar. A restar. Va a ser igual a c. Ahora, haciendo esta suma, esta suma de fraccionario, entonces quedaría 9 más 1, ¿cierto? Entonces quedaría menos 10 tercios, va a ser igual a c. Bueno, y ahora qué se hace, ya calculamos la c, ¿y de qué nos sirve eso? Reemplazar la C, ¿no? Se reemplaza la c. Entonces teníamos Ay, qué ¿hasta dónde se ve? A ver, ahí se ve bien. ¿Esta C o no? Sí. Sí. Se ve este 1 tercio de aquí que estoy señalando, ¿no? Sí. Ah, bueno, listo. Pero pues yo controlo aquí el espacio. Ahorita sí. Entonces teníamos que y era igual a 1 tercio de x a la 2 más 1 a la 3 medios más c. Conclusión, esto es y igual a 1 tercio de x a la 2 más 1 a la 3 medios menos 10 tercios. A esta expresión, ojo pues, a esta expresión es lo que se le llama una solución particular. Sí. ¿Se entiende la idea? Sí. Bueno, otro ejercicio entonces para que calentemos. Esa es la solución que André. Particular. Si está la gráfica, es una única gráfica. ¿Listo? ¿Puedo quitar la hoja? Sí. Ah, no. ¿Listo? Sí. Entonces vamos a ver una ecuación diferencial De 2. De segundo grado. de orden 2. Pilas que una cosa es el grado y otra cosa es el orden. Cuando vean el curso de ecuaciones diferenciales, lo primero que le van a enseñar a distinguir es eso. ¿Por qué se habla de orden 2? Es decir, ¿por qué esta ecuación, ojo, esta ecuación de y de x igual a x a la 3y a la 2 más 1 es de orden ¿qué? 1. 1, ¿sí o no? ¿Pero es por qué? Que es la primera derivada. Excelente, mire, aparece solamente la primera derivada. Y entonces esta de
2y, de 3y, de x3, más de y2, de x2, más 5 de y de x, más Ay, 4. ay, tan larga. ¿Qué orden sería esta entonces? De 3. De Orden 3. 3. ¿Sí me debe entender o no? Sí. Lo que pasa es que estas ya sí son pues un poquito más avanzadas, que eso lo ven por allá, tranquilos. ¿Verdad? Por allá hay una técnica o sea, ellos empiezan desde abajo, ¿cierto? A subir escalones. Cuando menos piensa, usted está solucionando estas y otras más asustadoras. Pero si usted hace el trabajo bien desde el principio, eso va a ser como jugando, pues. O sea, no vas a tener mayor problema con la solución. ¿Sí? Tú la ves en este momento asustadora porque no conoces la técnica, ¿cierto? Si tú practicas la técnica desde el principio, todas las que te van enseñando, cuando llegues allí no vas a tener problema. ¿Por qué? Aquí solo basta de solucionar una ecuación cúbica por un lado, ¿cierto? Y aplicar un método que te van a enseñar por el otro. Entonces no vas a tener mayor. Aquí simplemente nos vamos a encargar de estas de este estilo. Ejemplo. Aquí hay un ejemplo, dice, tenemos d2y sobre dx2 igual a 1 menos x a la 2, dice, si y es igual a 1, y prima, o sea, de y de x o no, es la misma notación, ¿es cuánto? Es menos 1, Menos 1. cuando, o sea, estas dos cosas ocurren, pues esto ocurre, y esto ocurre cuando, ¿qué? Es 1, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿cómo se soluciona esta ecuación? ¿Alguien intentó solucionar algo así o no? Sí, profe, con sustituciones. Esa es una, ¿cierto? Esa es una forma. Entonces, aquí por simplicidad, y como la aplicación de nosotros más que todo es casi que a la física, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un cambio de variable, dice, sea v igual a dy de x. Para ustedes, en cálculo diferencial, ¿qué le dijeron que era dy de x? Derivada de y con respecto a x. Ajá, bueno, listo. Ahora, eso indicaba cuando vieron allá unas aplicaciones que se llamaban razones de cambio. Cuando eran razones de cambio, entonces ya ¿cómo llamaba? Tenía un nombre especial, ¿cómo se llamaba? Razón. Ajá, ¿qué más? Progresión. Buena razón de cambio. Una rata de cambio, ¿qué más? Era como. Era la pendiente de la. Era la pendiente cuando estabas hablando en la aplicación de las gráficas, ¿cierto? Cuando tú hablabas de gráficas, que era la otra aplicación, entonces se hablaba de la pendiente, ¿cierto? Listo. ¿Qué más? ¿Cómo se entendía esa? Supongamos que y era una función que describía la posición de una partícula. Entonces dy de x, ¿qué es? ¿Quién me dice? Fuera de ser pues el cambio o la rata de cambio, ¿cómo se conocía más generalmente? Cuando la función que estás derivando es la función que describe la posición de una partícula, ¿cómo se llamaba? La función que escribe la función. ¿Ah? ¿Cómo se llamaba? Velocidad. Listo. Mire que hablaban de la velocidad de cambio o la rata de cambio o el cambio del movimiento con respecto a la variable yo no sé qué, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Que así era que hablaban. Entonces mire que esas palabras son las mismas. ¿Sí? ¿Me debe entender? Sí, profesor. Y entonces, siempre que usted hace un cambio de variable, ¿qué es lo que hace? ¿Deriva o no? ¿Cuánto da la derivada aquí de esta v, de esta nueva variable con respecto a x? Sería db. No, primero derivamos a este lado. Ah, Sí, me da a entender.
Sí. Primero derivamos aquí a este lado. Entonces la derivada de esta variable con respecto a x es db de x, ¿o no? Sí. Ajá. Y ahora sí, la derivada a este lado. Ahí sí sería la segunda derivada de y respecto a x. ¿Listo? A ver si me entiende. Sí. Hacemos el cambio de variable v igual a dy de x. Tú derivas aquí, queda db de x. Ahora derivas aquí, queda dy2, de la segunda derivada de y respecto a x2. Ahora, ¿quién era la segunda derivada de y respecto a x? Si y era la posición de la partícula. ¿Cómo se llamaba esta derivada que tengo aquí? Aceleración. La aceleración. Entonces, mire, de y de x, velocidad, para razones de cambio. Y de la segunda derivada respecto de y respecto a x, entonces la aceleración. ¿Listo? Sí. Ahora, si usted reemplaza, reemplazando en la ecuación, o sea, esta que la va a llamar asterisco, si están viendo allí la ecuación, reemplazando en asterisco, tenemos. ¿Qué se tiene entonces? ¿Qué es lo que tiene que reemplazar? A db sobre dx. Exacto, porque tenemos aquí dy de x 2, que es esta o no. Entonces tú vas a tomar esta expresión y la vas a reemplazar aquí. Entonces te queda db de x es igual a ¿cuánto? 1 menos x. 1 menos x. 1 menos x2. Y quedó una ecuación de las que solucionamos al principio, ¿o no? Sí. Entonces, ¿cómo se soluciona esa ya? Separamos las variables e integramos. Eso. Y se integra entonces. ¿Cómo queda? Queda a este lado queda db. ¿Listo? Y queda 1 menos x a la 2 que multiplica a dx. Ahora sí, ¿podemos integrar a ambos lados o no? Aquí la integral de db igual a integral de 1 menos x2 de x. Este integral, ¿cuánto da aquí? V, listo. A esta integral, ¿cuánto da? Da x. Aquí da x, ¿sí o no? Menos ¿qué? Un tercio de x a la X, eso, aquí a la 3. Más, aquí es donde aparece la primer constante. Listo. Entonces, si estamos hablando de un cuerpo en caída libre o que se deja caer, se resulta que esta es la ecuación de la velocidad. Pero ¿qué le hace falta? Calcular C1, ¿sí o no? Entonces, hay dos formas. Si quieres, calcula C1 directamente. ¿Cuánto daría C1? De la velocidad. ¿Cómo calcular C1? ¿Quién me ayuda? C1 sería una velocidad también, ¿cierto? No. La velocidad. C1 sería el correspondiente valor de la velocidad en una condición determinada. En este caso, según las condiciones iniciales. Entonces, pues, para calcular C1, Eso sí está. pilas pues. ¿Cómo era que hacíamos ahora para calcular a C? ¿Qué hace falta? Pues, que aquí es de un poquito de observación, para que no se me vaya a dejar perder. ¿Cuál es la clave para saber qué hacer en este caso? Entonces, para calcular C1, echamos mano a esta ecuación, ¿cierto? Sí. ¿Qué valores hay que reemplazar en esta ecuación para poder obtener a C1? Así esa es la pregunta que usted se tiene que hacer cuando esté solucionando esto. Porque si no, te vas a empezar a asustar y bueno, ¿quién reemplazo? ¿Sí? Entonces, necesitamos ¿a quién? A x y a b. Exacto. ¿B cuánto es? De y sobre de Y sobre ¿Y cuánto vale eso? Vale menos 1. Esa es. Mire, irá. No nos habían dado esta condición, pues vea, observe. Entonces vale menos 1. ¿Me doy a entender ahora sí o no? Sí. Ese es el juguete, vea. Necesito calcular una constante, entonces échele mano a la ecuación. ¿Qué elementos necesito para calcular a C? Necesitas a B, necesitas a X, pero te remontas a verificar quién es V. Y V lo habíamos llamado la derivada de Y respecto a X, ¿cierto? ¿Qué
a ese le habíamos dado nos habían dado un valor, ¿cierto? Pero es que este valor ocurre cuando ¿qué? Cuando x es 1. Que fue la otra condición que nos proponían aquí. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso o no? Sí. Entonces ya, ¿qué tienes que hacer? Reemplazando, ¿cierto? Aquí, si quieren, llaman esta pues doble asterisco. Reemplazando en doble asterisco. Tenemos. ¿Qué tenemos? Que menos 1 es igual a 0. ¿O cuánto vale x? ¿Ah? 1. Ya 1 menos un tercio más C1, ¿o no? Sí. Sí. Quedaría 1 menos un tercio, porque 1 al cubo es 1, más C1. Listo, ¿qué sigue? Pues entonces pasas este 1 para acá, te queda 1 menos 1. Este 3 está positivo, entonces más un tercio igual a C1. Entonces sería menos 2 más un tercio igual a C1. Ahora, ¿cuánto da esta resta? Menos 5 tercios. Sería menos 5 tercios, va a ser C1. Entonces, si tú reemplazas, ¿no? Pues, reemplazando en doble asterisco, y las pues, reemplazando esta en doble asterisco, tenemos ¿qué tenemos? Pues sabíamos que doble asterisco era aquí, V, ¿sí o no? Sí. Igual a x menos x a la 3 sobre 3 más C1, pero C1 es menos 5. Resulta, mis queridos estimados jóvenes, que si usted quiere saber la velocidad, por ejemplo, de la pelota, de la piedra, del carro, qué sé yo, en un instante de tiempo x igual a 4, por ejemplo, no es sino reemplazar en esta ecuación y obtiene la velocidad. ¿Me doy a entender? Eso por retomar una de las muchas aplicaciones que tiene esta expresión. Sí. Ahora, ¿quién era B? De y sobre de d. X. Pero B es igual de Y de X. Si tú lo reemplazas aquí, ¿qué te queda? Que de y sobre dx. De Y de X es igual a X menos X a la 3 sobre 3 menos 5 tercios. ¿Por qué acabo de hacer esto? Porque su objetivo es calcular Y, ¿o no? Sí. Ese es el objetivo. Solucionar esa ecuación de orden 2. Pero para hallar la solución es calcular la variable Y. Al hacer este reemplazo, pues, al hacer este reemplazo, ¿queda otra ecuación o no? Sí. Sí. ¿Y cómo se soluciona esa ecuación? Separando las variables e integrando. Nuevamente separas variables e integras. Entonces, ¿cómo queda? De Y va a ser igual. Abro un paréntesis. X menos X a la 3 sobre 3 menos 5 tercios De X. de X. Ahora, si tú integras a este lado, queda de Y, va a ser igual a integral de X menos X a la 3 sobre 3 menos 5 tercios de X. ¿Listo? C. Integremos. Borrador. Aquí da Y, ¿sí o no? Sí. ¿Este cuánto da? X a la 2 sobre 2 menos X a la 4, ¿sí o no? Sí. Y lo ponemos a dividir, entonces queda X a la, sobre ¿cuánto?
Sobre 2. Porque quedaría, este da 4 y por este 3 da 12, ¿o no? Menos, ¿cuánto da esta integral? 5 tercios de X. 5 tercios de X. Más una constante 2, ¿o no? Sí. Entonces, con esta ecuación puedes conocer la posición del móvil, de la partícula, lo que estés analizando, en cualquier instante X. Pero, ¿qué hace falta? Calcular la variable 2, ¿o no? Para calcular C2. Entonces, ¿cuál era la clave que les había dado? Que llévale 1 cuando X es 1. Exacto, entonces tú tienes que observar. Para calcular C2, ¿qué necesitas en esta ecuación? Necesitamos a X, ¿sí o no? Y necesitamos a Y. Entonces, como Y es ¿cuánto? ¿Se acuerdan? Aquí nos daban inicialmente que Y era 1, ¿sí o no? Sí. ¿Cuándo qué? X está 1. Pues como Y es 1, Está muy largo. cuando X es 1, tenemos. ¿Qué tenemos? Que 1 es igual a 1/2, ¿o no? Sí. Menos 1/12, Sí. menos 5 tercios más C2. ¿Cuánto da toda esta suma de fraccionarios? ¿Quién me ayuda? 15. ¿Cuánto? Ah, no, menos 15 doceavos. A mí me da. Menos 15 doceavos. Es decir, 1 va a ser igual. 5 cuartos. Factor común 12, ¿sí o no? El 2 en el 12, ¿cuántas veces está? 6. 6. Menos. El 12 en el 12, 1. El 3 en el 12, 4. por 5, 20. más C2. Entonces, ¿qué sucede? Que haría 1 va a ser igual que haría menos 15 Menos 15. más C2. Está negativo, ¿cómo pasa a este lado? Positivo. Y ahorita sí. ¿Cuánto da esta suma? Sería 27, ¿o no? Sí. Pasa positivo 27 sobre 2. Ah, usted por qué lo hizo por tercera. Preguntas, ¿se entiende la idea o no? Pasa el otro. ¿Ahora qué queda? ¿Reemplazar C2 en Y o no? Sí. ¿Cómo quieren llamar esa? La voy a poner 3 asteriscos. Eso. ¿Que viene a ser cuál? Esta, mire. 1, 2 y 3. ¿Sí la están viendo? Entonces, ¿cómo te queda? Te queda Y es igual a X a la 2 sobre 2 menos X a la 4 sobre 12 menos 5 tercios de X más 27 doceavos. Ahí está. Esta es la pedida, ¿sí? Que rayar las paredes con tiza. ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Entonces mire esta situación. ¿Puedo cambiar la hoja? Sí. Sí. Es 9 cuartos.
Mira este ejemplo. Dice, ups. Dice, una pelota se lanza verticalmente hacia arriba. ¿Sí? Desde el suelo con una velocidad de 10 metros por segundo. De 10 metros por segundo. Pregunta, ¿cuánto tiempo le tomará llegar al suelo y con qué velocidad caerá? ¿Cuánto tiempo le tomará llegar al suelo y con qué velocidad caerá? Ay, sí, sí, me acuerdo. Ay, ya hicimos el dibujito. Qué bien. Ahora, otra pregunta. Ay, yo no. Dice, ¿durante cuánto tiempo estará subiendo A ver, otra pregunta. estará subiendo? ¿Y qué tan alto llegará? Salina. ¿Qué tan alto llegará? Entonces dice, utilice como gravedad como gravedad G igual a 10 metros por segundo cuadrado. 10. 10. Ahora, pilas pues, atento a esto. La gravedad, ¿qué viene a ser? Aceleración. ¿Y cómo era que llamábamos la aceleración en cálculo diferencial? La segunda derivada o la derivada de la velocidad. Eso. O era la derivada de la velocidad, ¿cierto? O la segunda Entonces, derivada de la distancia. fíjate, aquí ¿qué sucedió? Se tira la pelota, ¿cierto? ¿Cómo es esto? Ella tiene que subir en algún momento y volver a caer, ¿o no? Sí. Sí. ¿Cuánto cuánto de velocidad lleva aquí? 0. 0. ¿Por qué? Que tiene que detenerse. Tiene que detenerse para después bajar. ¿Y la velocidad aquí cuánto es? Con la que viene baja. ¿Cuánto es la velocidad aquí? En 0. el piso, 0. No, cuando está llegando. O cuando llega O sea, segundos antes de tocar el suelo. Esa es la cosa, ¿cierto? Antes de tocar, milésimas antes de tocar el suelo, no sabemos cuánto hará, ¿cierto? Hay que calcularla. Lo que sí sabemos es que cuánto es la altura. 0.
Cero, porque se le acabó el espacio, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llamar, esta componente la llamamos X y esta componente la llamamos Y. Ajá. Y va a ser la posición de la pelota en cualquier instante. Entonces, si Y es la posición de la pelota en cualquier instante, entonces tenemos la derivada de la velocidad respecto al tiempo, ¿es cuánto? Es 10 metros por 10. segundo. Menos 10 metros por segundo cuadrado. ¿Por qué menos? Sí, porque la aceleración es hacia abajo. Porque nosotros tomamos nuestro sistema mirando hacia arriba, ¿cierto? Y la gravedad está ejerciendo una fuerza hacia abajo. Sí. Entonces, como está en contra de nuestro sistema, nosotros lo ponemos negativo. ¿Queda claro por qué menos o no? Sí. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Esto es una ecuación diferencial de variables separable, ¿no? Sí, profe. Sí. Sí, ya. Despejamos bien entonces. Entonces, separa variables. ¿Cómo quedarían las separando variables? Debe. Podemos dB va a ser igual a menos 10 de t, ¿o no? Sí. Variables separadas. ¿Qué sigue? Integrar. La integral a este lado va a ser igual a integral a este lado. Ahora, a este lado va a dar b. Y aquí menos 10 t, ¿sí o no? más C1. Sí. Ahora, ¿necesitamos calcular C1 o no? Sí. Entonces la pregunta es, ¿cómo calcular C1? ¿Quién me ayuda? ¿Alguien me da alguna pista o algo? ¿Qué necesitamos? Pilas. La pregunta es, ¿qué se necesita en esta ecuación para obtener C1? ¿Qué se necesita? Tener la velocidad. Necesitamos velocidad. ¿Qué más necesitamos? Tiempo. Tiempo. Entonces ahí es donde se toman las condiciones iniciales del problema. Se toman En un tiempo sí. La velocidad. las condiciones 10 metros por segundo. Ah, sí. iniciales. ¿Cuáles son las condiciones iniciales? Pues bueno, la pelota se tira con una velocidad o no. Sí. 10 metros ¿Una por velocidad inicial de cuánto? 10 10 metros. metros por segundo. 10 metros por segundo. ¿Sí? Y al principio, tiempo. ¿Qué más necesitamos? El tiempo, ¿sí o no? ¿Y cuánto es el tiempo aquí justo cuando la pelota se tira? 0. Reemplace esa información, reemplácela en la ecuación. Entonces, como velocidad inicial, pues es 10 metros por segundo. ¿Cuándo qué? Con el tiempo 0. Tenemos. Entonces, velocidad, entonces es 10, ¿cierto? Sí. Recuerden que esta era la tabla asterisco que yo llamaba. Listo, no me vayan a dejar perder. Menos 10 por 0, 0. Sí. más C1. Quiere decir que 10 es, C1. por tanto, quedaría que la velocidad de la pelota en cualquier instante del tiempo va a ser esta. Más 10. A esta es la que yo voy a llamar. Sí, Más 10. Más 10. sí, perdón, gracias. Más 10. A esta la voy a llamar la ecuación 1. ¿Listo? ¿Estamos? Sí. Pero es que usted necesita la ecuación de la posición de la pelota también, ¿o no? Sí. Ya tenemos la ecuación de la velocidad. Ahora la posición de la pelota. ¿Cómo calcular la ecuación de la posición de la pelota? La velocidad es la derivada de la distancia. Entonces ya tenemos que dy, pilas pues, dt es igual a menos 10 t más 10, ¿o no?
Ojo, aquí estamos utilizando este hecho. Pilas pues, que la velocidad es igual a dy dt. La velocidad. ¿Sí? ¿Estamos o no? Sí. Preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, alguna sugerencia también, se aceptan. Listo. ¿Esto es una ecuación de variables separable o no? Sí. ¿Y cómo solucionarla? Integrando. Integramos. Entonces, arranquemos. dy va a ser igual a menos 10t más 10, todo por dt. Aquí te queda y va a ser igual a menos 5t a la 2 más 10t más c2. ¿Se entiende lo que acabo de hacer o no? Sí. ¿Por qué sale aquí 5? Porque sería 10 dividido 10 Exacto. dividido 2. Porque súmele 1 da 2, dividido 2, entonces se simplifica. Ajá. Entonces esta es una de las ecuaciones. Hay que encontrarse. Excelente. La pregunta es ¿cómo se calcula ese C2? Entonces, mire que aquí solamente es saber interpretar el problema y ya solucionar la ecuación que queda. La pregunta es ¿cómo calcular C2? ¿Sí? Pilas pues. ¿Qué necesitamos para calcular C2? tiempo y posición inicial. Listo. ¿En algún momento dan eso? El ejercicio. Sí. Ajá. Una pelota se lanza verticalmente hacia arriba desde el suelo con una velocidad de 10 metros por segundo. ¿Cuánto tiempo tomará llegar al suelo y con qué velocidad llegará? ¿Durante cuánto tiempo estará subiendo y qué tan alto llegará? ¿Será que tenemos Y o no? Porque parte del suelo. Excelente. Entonces, tomamos las condiciones. O sea que C2 es 0. ¿Cuánto vale Y? 0, ¿sí o no? Porque parte del suelo. ¿Cuándo qué? Cuando T es igual a 0. De 0. Entonces queda 0 va a ser igual a menos 5 por 0 al cuadrado más 10 por 0 más C2. O sea que 0 es ¿cuánto? 0. 0. Así. Reemplazando en la ecuación Y queda menos 5 T2 más 10T más 0. Ecuación de la posición en cualquier instante. Listo, a esta es la que yo voy a llamar la ecuación 2. ¿Se entiende entonces cómo se calculó la ecuación 1 y la ecuación 2? Ahora sí, tratemos de resolver las preguntas que nos están haciendo. Ojo pues. ¿Qué tenemos por ahora? Tenemos esta situación. Se lanza la piedra, ella cae, velocidad inicial, ¿cuánto es? 10 metros por segundo. La posición, 0. ¿Cuándo qué? El tiempo 0. La primera pregunta, ¿cuánto tiempo le tomará llegar al suelo y con qué velocidad llegará? ¿Cómo hacer esa? Puedo tomar la ecuación 2 y la posición cuando... O sea, y despejar el tiempo porque la posición final es 0. Cuando la pelota cae
o choca el piso. ¿Cuánto vale Y? 0. Reemplazando en 2. ¿Qué tenemos? 0 va a ser igual a menos 5 t a la 2 más 10t. Y bueno, ¿y qué logramos con eso? Toca despejarte Eso. Entonces, ¿cómo despejamos t ahí? dividiendo ambos lados por t. También, sacando factor común. ¿O no? Tienes un producto igualado a 0, entonces quiere decir que esta t vale 0. Y que menos 5t más 10 también vale 0, ¿no? Para que el producto de este por este de 0. Entonces, aquí, ¿cuánto da t? T igual a 0. A menos, sí, a 2. 2. Menos 10, menos 10 dividido menos 5. Ajá, porque queda menos 5t va a ser igual a menos 10. O sea que t va a ser a menos 10 sobre menos 5. Quinta 1, quinta 2. Ahí está. Entonces, ¿ese tiempo corresponde a qué? Tiempo final. O sea, el tiempo que se demora desde que tiraron la pelota hasta que cayó. ¿Me debe entender? Entonces, por ese lado, resolvimos un problema. Ahora, la velocidad con que choca el piso. ¿Ah? ¿Y reemplazamos a quién? Ese tiempo. Exacto. Entonces, para calcular la velocidad se reemplaza t igual a 2 en 1. O sea que la velocidad va a ser igual. ¿Dónde la teníamos? ¿Cuánto era la velocidad? Los 10. Menos 10 por 2, ¿sí o no? Más 10. Sí. O sea que la velocidad es igual a menos 20 más 10. Quiere decir que la velocidad va a ser ¿cuánto? Menos 10 Menos 10. Unidades. metros por segundo. Metros por segundo. ¿Y qué indica eso? ¿Por qué negativa? Casi abajo. Que en esos momentos va cayendo en contra de nuestro sistema referencial. Ahora, hay otra pregunta, ¿cierto? ¿Cuál es la otra pregunta? Pues estará subiendo. ¿Durante cuánto tiempo estará subiendo y qué tan alto llegará? Entonces, ¿cómo se soluciona esa situación? ¿Quién me ayuda? En la primera ecuación la velocidad sería 0. Entonces tenemos que se tira la piedra, ¿cierto? Y ya cae. Hablamos de aquí la velocidad de 0, ¿sí o no? Sí. Entonces, en 1 tenemos 0 va a ser igual. Carajo. ¿Cómo era? ¿Quién la tiene? Ah, aquí está. 0 igual a menos 10 t más 10, ¿o no? Sí. O sea que queda t igual a ¿cuánto? A 1. Entonces se demora un segundo para subir. Y otro como. Ahora, la pregunta es, pila es, Sí, pero porque la velocidad era 20. ¿cuán alto llegará? Es decir, ¿cuánto es la altura que llega a subir? Reemplazamos ese tiempo en la ecuación 2. Entonces, ¿qué te queda?
y va a ser igual a menos 5 por 1 al cuadrado más 10 por 1. O sea que y va a ser igual a menos 5 más 10. O sea que y, ¿cuánto es? 5. metros. Es 5. Sí, metros. Eso es lo que sube. Entonces, llega hasta aquí, hasta este lugar y sube 5 metros. ¿Sí? Cuando t es igual a ¿cuánto? A un segundo. Excelente. Listo. Listo. Entonces fíjate que saber solucionar esas ecuaciones nos ayudan a resolver ciertas situaciones, problemas en el camino. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna sugerencia? Pasteleros. Bueno, llegamos a lo carnudo. Ese es el de la vaca. La vaca gorda, ¿qué? ¿Cómo era la que decían? No me acuerdo. Una vaca menor. Menos la integral vestida de Vestida de uniforme. Bueno, eso funciona, eso está muy bien. Listo. Ahora, nos dan, pues, a nosotros nos dan una integral de una función respecto a una variable cualquiera. Resulta que debemos transformar, pilas pues, debemos transformar esta integral en una integral de este estilo, en una función u por un diferencial de b. Es decir, tenemos que verificar que esta función quede exactamente en esta estructura. Y resulta que esta estructura se resuelve de esta manera. Tienes que esto va a ser u por b menos la integral de b por du. Ahí era donde ustedes dicen que una vaca menos la... ¿qué? Una vaca menos la integral vestida de uniforme. De uniforme, listo. ¿Para qué? Una forma memotécnica de acordarse del proceso, ¿cierto? Y hay otra. Hay otra. El hilate, sí. Hilate. Ah, pero es que, ojo, ese es, pilas, ese es para saber quién es U. Es su IDB. ¿Por qué? Porque conocido... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, cuéntelo. Si es bueno, si el chiste es bueno, contamos, le damos nota. Si no, le rebajamos puntos y copy. Pero y entonces, a esta hora y que nos pegan un varillazo. Bueno. Que quien cuenta el chiste bueno y le Cuenta la nota. dan 1.5. Oh, pues. Una avestruz, ¿cierto? Listo. Ojo a esta situación. Qué malo. Ejemplo. Pilas pues. Te van a pedir, por ejemplo, calcular esta integral. La integral de x e a la x, la clásica. Euler. Clásica. Exponencial. ¿Será que hay un cambio de variable de tal manera que se elimine la x o se elimine la Euler? La veo. Te la pregunta, ¿qué hacer en esos momentos, cierto? Entonces, hay otra que es, ¿cómo es? ¿Iliates qué llaman ustedes? Hilate. 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 ¿Así? Sí. Sí. Entonces, ¿estas son qué?
Trigonométricas inversas. Inversas, ¿cierto? O cualquier inversa, ¿cierto? Logarítmicas, Logarítmicas, Algebraicas. algebraicas, trigonométricas y exponenciales. trigonométricas No, pues repitiendo lo que dice el otro, así sí sabe. y exponenciales. De Julio. Pilas pues. Clasifique, ojo, clasifique estas funciones. Esta, ¿cómo se llama? Esas. No, esa es solo una simple expresión, una variable. Pero no Que es. es algebraica. Porque es una función polinómica, ¿cierto? ¿Y esto es qué? Exponencial. Oh, atento, según este orden de izquierda a derecha, ¿quién gana? De estas dos que tengo aquí. X. Exponencial. Gana la algebraica, porque mire que está primero la algebraica, luego la exponencial. ¿Estamos ahí o no? Sí. ¿Se entendió eso? Porque esa es una ayuda memotécnica para aprender, o perdón, para comenzar a dominar el concepto. Entonces, como ganó la algebraica, nosotros vamos a llamar U a esa algebraica, que es ¿qué? X. Ahora, ¿qué quedó sobrando? Confundiéndola. ¿Qué quedó sobrando en esta expresión? Era la X. A esa expresión la vamos a llamar de B. A la X. ¿Y qué más quedó sobrando? ¿El de X o no? Sí. Estas dos fueron las que sobraron. Ahora, pilas esto. La U, tú de la derivas. Entonces aquí queda de U, va a ser de X. Listo. Y la de B la integras. ¿Cuánto da la integral de B? B. Y entonces la integral de la exponencial. Resulta, mis queridos estimados jóvenes, que la integral esta x e a la x de x va a ser igual. Mire otra forma memotécnica diferente a la de la vaca esa vestida, yo no sé qué. Usted, no, esa funciona, hágale, trabájela, que esa, si la maneja, bacano. Esta es otra, mire, usted multiplica estas dos en diagonal, x por e a la x, ¿cierto? X e a la x. Pone el signo menos y abre la integral. Luego multiplica estas dos. ¿Sí ve? Y se forma como una especie de triángulo, ¿no? ¿Estás observando el triángulo que forma? Entonces quedaría e a la x por dx. ¿Te gusta la vaca? Entonces, si a usted le gusta la vaca, entonces vístala de uniforme y aplíquela. Si no, haga el triangulito, cualquiera de ellas, ¿cierto? Hay varias formas de acordarse de ese recorrido. Listo. Listo. Ahora, pilas pues. Queda faltando una integral. ¿Sí? Entonces, ¿cómo queda? X, e a la x, esta ya está integrada, no hay nada que hacerle, menos la integral de e a la x, entonces esto es e a la x, y ahí sí, como se acabaron todas las integrales, entonces tú pones más c. Conclusión. Conclusión. Tienes que la integral de x e a la x de x no es más que x e a la x menos e a la x más c. Ahí está. Preguntas. No, profe, ninguno. Toma ejercicio de Por ahora vamos bien. Bueno. Hasta el momento bien. Listo. Es otro ejemplo. Sí, otro. Yo apliqué una vaca y una. A ver que cargue aquí el conjunto de ejercicios del texto.
Mire esto. Integral de x a la 2 coseno de 4x de x. ¿Cómo hacer esa integral? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? Ya silencio. ¿Qué hacer ahí? Están contra nosotros. Solucionar. Lo mismo, clasificamos. Listo. ¿Esta qué es? Algebraica. Hebraica, ¿sí o no? ¿Y esta qué es? Trigonométrica. Trigonométrica. Primero es la Según el orden que teníamos, ¿quién gana de esas dos? La algebraica. Tú dices, bueno, U es X a la 2. U es igual x a la 2, ¿sí o no? Y debe Y debe lo que sobra, que es ¿qué? Coseno de 4x, Más. ¿sí o no? Sí. más. Llamamos esta U y sobró esta parte. Yo porque tengo más. De U. Con eso. Ahora sí, ¿cuál era la idea? Aquí derivamos, Y allá. sería entonces 2x de x, y aquí integramos. Por este lado da b. ¿Cuánto da la integral del coseno de 4x con respecto a x? ¿Quién me ayuda? coseno de 4X. No. Ah, La integral del coseno. Seno. Seno. Pero nos queda el 4x. Pero queda 4x. Entonces, o haces el cambio de variable 4x, derivas y reemplazas, o te acuerdas que no, ya no es sino poder aquí. Es. ¿Sí? Ah, es que yo no me acuerdo, que porque me da nervios, en fin. Entonces haga el cambio de variable 4x. Derive, reemplace y ahí se integra y le debe dar esto. ¿Cómo queda la integral entonces? Entonces queda la integral x2 coseno de 4x de x es igual a este producto. Entonces, ¿qué queda? Más por más daría más. Entonces queda x a la 2 seno de 4x sobre 4 menos la integral de este producto. Entonces, ¿qué queda? Más por el más de aquí daría más, quedaría 2x seno de 4x sobre 4 de x. Entonces aquí podemos simplificar. Aquí da 1 y aquí da 2. ¿Listo? Por tanto, por tanto, quedaría esta situación, que la integral de x a la 2 coseno de 4x de x es igual a x a la 2 seno de 4x sobre 4 menos un medio de la integral de x seno de 4x. ¿Sabe de dónde salió un medio o no? Sí. sí, esa Sí. corre. De este 2 que quedó en el denominador aquí cuando simplificamos. Ahora la pregunta es ¿cómo realizar esta integral? Nuevamente, ¿cierto? Entonces vuelve y se clasifica. Esta variable, esta variable, ¿qué tipo de función es? Trigonométrica. Algebraica. Ah, yo la cambio. ¿Listo? ¿Quién gana? La algebraica, ¿sí o no? Entonces tú dices, bueno, U va a ser igual a X. dB va a ser seno de 4X de X, ¿o no? Profe, Sí. entonces en ese caso, que la integral es un producto y que el orden de los factores no altera el producto, yo siempre pongo las algebraicas si tiene adelante. Como para que sea bonito, para que mira que es que si la pones aquí daría no, la ya. impresión, ¿sí es? Daría la impresión de que sería seno de 4x al cuadrado. Entonces tiende como a confundir. En cambio, si la pones así en ese orden se ve más bonito, más cómodo de trabajar. Eso es la única diferencia. ¿Listo? Para escoger el quilate, ¿no?
Ahora, aquí a este lado tú derivas, a este lado integras. ¿Cuánto es la integral del seno de 4x? Pero eso para escoger el hilato yo tengo que organizar. Entonces quedaría la integral del seno Coseno. Menos coseno. como está 4x, entonces tú pones. ¿Listo? Atento pues a esta partecita para que no se me vaya a dejar embolatar. Vea lo que va a pasar, vea. Esto es la integral de x a la 2 coseno de 4x de x. Va a ser igual. Hasta este lado tenemos esta parte que ya está integrada, que es x2 seno de 4x sobre 4 menos 1/2. Pilas que voy a abrir un gran corchete porque este 1/2 multiplica todo lo que va a aparecer aquí. ¿Estamos claros o no? Entonces, ¿qué queda? Este por este, entonces más por menos daría menos, ¿cierto? Sí. X coseno de 4x sobre 4. Ahora, menos, abres la integral y ¿qué te queda? Más por menos, entonces aquí queda menos, coseno de 4x, asegúrate de que el diferencial, pilas pues, asegúrate de que el diferencial siempre quede de último. ¿Estamos? Subí la hojita, porfa. Pilas pues, tenemos que asegurarnos de que ese diferencial siempre te quede de último, porque si te queda por allá de primero, ya queda la expresión mal ubicada. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. Bueno, entonces, resulta que esto va a ser igual a x a la 2 seno de 4x sobre 4. Voy a repartir, voy a distribuir menos 1/2. Entonces, menos con menos daría más. Quedaría arriba 1 por x coseno de 4x. Y abajo quedaría 2 por 4, todo sobre 8, ¿o no? Sí. Vuelve y juega. Aquí, menos por menos da más. Pero con este menos del 1/2, entonces daría ¿cuánto? Menos, ¿o no? Vuelvo y repito. Menos por menos más. Pero con este menos sigue siendo menos. Ahora queda. Este 4 lo podemos sacar. Que multiplicado con este 2 te da 1/8, ¿o no? De la integral del coseno de 4x de x. ¿Se entiende dónde salió este octavo o no? Sí, Listo. que multiplicó 5. Sí. Ahora sí, queda por calcular esta integral, pero es que esta ya la tenemos. Entonces, ¿qué te queda? Te queda aquí x a la 2 seno de 4x sobre 4 más x coseno de 4x todo sobre 8 y aquí menos 1/8 que multiplica la integral del coseno. ¿Cuál es la integral del coseno? Seno. Seno de 4x, pero como está 4x, entonces queda como. Y ahí sí, ponemos la constante de integración. ¿Por qué ponemos la constante de integración? Porque acabamos con todas las integrales. No hay integrales. Si quiere, entonces organízase aquí un poquito. Quedaría 1/8 por 1/4, ¿cierto? Entonces quedaría seno de 4x, todo esto sobre 32. Y se acabó la integral. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Profe, yo quedé con una duda Sí, dime. sobre el orden de los factores, porque si yo voy a usar la ayuda del hilate, entonces yo debo saber cómo organizo porque en ese caso yo puedo escoger U. No importa, porque igual la situación. ¿Puedo quitar esta hoja? O espéreme, pues, le muestro aquí, va.
Supongamos, Sigo la usted primera tiene que esto, aparece. mire. No sé. Usted tiene esta integral. La integral de 3 a la x, ¿sí o no? Que multiplica a 3x más 1 de x. ¿Cómo clasifica? ¿Cuál es esta? Exponencial. 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 ¿Y esta de aquí cómo se llama? ¿Algebraica o no? Mire que están en distinto orden, Pero aparece Pero- como las... pero igual usted lo que se debe de fijar es en esto. En este orden, o en este orden, no en el orden de aquí, sino en este orden, ¿cuál de estas dos, o cuál de estas dos está primero en este orden? Sí, es el orden de la palabra. Entonces, ¿qué tú haces? Llamas u igual a 3x más 1 y debe lo que sobró, que es 3x de x. ¿Sí? Sí, ya es el orden de la palabra y no de las... De la palabra, mano, cómo están las funciones. Las funciones simplemente se clasifican para saber que en el orden de esa palabra que hay, cómo quedaron, para saber quién es u y quién quedó sobrando. Profe, ya quedó. Entonces aquí simplemente que haces derivas, ¿sí? Y aquí integras. ¿Cuánto hace integral? Eso es que... Es exponencial. Es 3x sobre el logaritmo natural de 3. Sobre logaritmo natural de 3. Y entonces, ¿cómo quedaría la integral esta? Entonces queda la integral de 3 a la x. 3x más 1 de x va a ser igual a este producto. Entonces, ¿qué te queda? 3x más 1. 3 a la x que multiplica a 3x más 1 Sobre el logaritmo natural de 3. sobre logaritmo natural de 3 menos la integral de este producto, que viene a ser 3 por 3 a la x sobre logaritmo natural de 3, todo por dx. Asegúrate, vuelvo y repito, de que este diferencial siempre quede de último. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, profe. No. Ahora, ¿qué hacer entonces para terminar de hacer nuestra integral? Fíjate en esta situación. Aquí tenemos entonces que esto es 3 a la x que multiplica a 3x más 1 sobre logaritmo natural de 3. Este 3 es una constante o no, entonces sale de la integral. Logaritmo natural de 3 es otra constante, entonces también sale de la integral, que multiplica a la integral de 3 a la x de x. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Se entiende lo que acabo de hacer de aquí o no? Bueno, pilas pues. Esto es entonces 3 a la x que multiplica a 3x más 1 sobre logaritmo natural de 3 menos 3 sobre logaritmo natural de 3 que multiplica ¿quién? ¿Cuánto da esta integral? 3 a la x sobre el logaritmo natural de 3. Más... Ya se acabaron las integrales. Más c, sí. Hombre, ¿podemos organizar eso un poquito? Sí, claro. Esto es 3 a la x que multiplica 3x más 1 sobre logaritmo natural de 3 menos... Ojo, 3 por 3 a la x, ¿cuánto da eso? 3 a la x más 1. Ahora, logaritmo de 3 por logaritmo de 3. Ahí está. Más c. Preguntas. Bueno, mis queridos estimados jóvenes, resulta que hasta el tema del día de hoy, o sea, todo lo que hemos visto,
resulta ser el primer quiz. ¿Qué es cuándo? ¿Es cuándo? ¿Quiz? El primer quiz. Sí. ¿Qué quedaría para cuándo? ¿Qué quedaría para la próxima clase? El quiz. Ahora, para mañana, ojo, jóvenes, para mañana, atentos, para mañana le voy a mandar unos ejercicios que debes resolver y me los debes enviar junto con ese quiz. Listo. Esos ejercicios son tipo parcial. ¿Estamos? Listo. Bueno, hay una pregunta. Bueno, dejemos entonces más bien por ahí, luego organizamos esta situación. Jóvenes, que tengan una muy buena noche. Gracias, profe. Chao.